cobrarle determinada cantidad de IUs a los amparos. Fue la única objeción que mereció, además de la aplicación inmediata o no de la ley. Pero esto no es solo morcillo. Después apareció también el problema de Coproba o del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires sobre recurso extraordinario en el jury de enjuiciamiento de López Muro, Sosa Bonet, justamente porque en un divorcio ellos perforaron en los términos del 1255. Ese fallo, yo he leído algún artículo respecto a la aplicación del 1255 de un colegiado del Colegio de Abogados de Morón, sobre que no se puede perforar en los términos del 1255, y él alude a un fallo que es citado por la propia Corte, que es el fallo Payasa contra Arba sobre pretensión anulatoria, que en realidad ese fallo está referido, ya ahí habla de la aplicación del 1255, ex 1627, antes locación de obra, ahora contrato de obra, ya no se considera más una locación, la prestación, perdón, de obra, de servicios. Ahora es sobre servicios, antes estaba todo junto como locación. Ya en ese precedente Payasa, la Corte alude a la aplicación del Código de Fondo para perforar los mínimos cuando la retribución resulte irrazonable o injusta o a todas luces inequitativa con relación a la proporción de los trabajos que se realizan. Ese criterio, en el trabajo no lo menciona el fallo, pero ese criterio fue convalidado en el caso Colegio de Abogados de la Provincia sobre el recurso extraordinario en el jury de enjuiciamiento de López Muro, Sosa Bonet, expresamente, al decir que además de todas las funciones y de que el artículo 16 viola la Constitución provincial y la nacional al entrometerse en la función jurisdiccional, por eso es que decreta la inconstitucionalidad de ese artículo, alude y reafirma como doctrina legal, termina diciendo el fallo. Y esto de doctrina legal, de que los jueces pueden perforar los mínimos cuando la regulación de honorarios se nota a todas luces excesiva. Después veremos cuándo es a todas luces excesiva, porque yo digo, una regulación en donde una base regulatoria más o menos emparda con el mínimo de 7 IUs, yo no sé si es tan excesivo. Ahora, todavía lamentablemente hay juicios de 5.000 pesos, donde tengo que aplicar 7 IUs, y ahí me parece que a todas luces resulta excesiva. Entonces, uno de los tópicos que siempre vienen cuestionados es por qué los jueces aplicamos en algunos procesos el artículo 1255. Porque es una prerrogativa constitucional, además de una norma sustancial y además de ser doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es decir, no es un capricho nuestro que muchas veces lo hacemos. Quizás haya tribunales que lo apliquen, quizás haya tribunales que no lo apliquen. ¿Y basado en qué? Basado en que esa norma incorpora una causal objetiva de destitución de los magistrados que es violatoria de la Constitución provincial. Básicamente es el argumento jurídico en el que se tacha la inconstitucionalidad del artículo 16. Pero no contentos con ello, aparece el 22, que es el que establece el mínimo. Ese mínimo está relacionado, como bien decía José, con la actualización de los salarios de los magistrados. Antes, la actualización rondaba entre el 1 y el 3% de antigüedad de un juez de primera instancia, ahora es 15%. Por eso también se nos separó a nosotros la unidad de valor IUS, que algunos IUS están valorados a la 8.904 y otros están valorados a la 14.967, y que permite la actualización que no deja nada más ni nada menos que ver que en realidad estamos en presencia de un supuesto obligacional que es el previsto en el 772 del Código Civil y Comercial, que son en el capítulo de las obligaciones dinerarias, aquel en donde no se puede determinar un crédito sino que se ajusta con relación a un valor. El IUS no es nada más ni nada menos que eso. Ahora bien, esto también provocó problemas. ¿Por qué? Porque una cosa es determinar el IUS en el momento de la regulación y determinar si esos IUS están bien fijados o regulados, y otra cosa es la percepción del IUS. Porque en ese momento yo tengo determinada la cantidad de IUS que se van a regular para el abogado, pero todavía no los cobró el abogado. ¿Por qué no los cobró? Porque no es tan exigible. Pretender determinar en ese momento que la obligación queda consolidada y después pasan 10 años para cobrar esos 4 IUS, es echar por la borda todo el espíritu de actualización que tiene la ley de honorarios. Por eso, en
mi opinión, no coincido con dos de los fallos de la Cámara Contencioso Administrativa Local, Heredia 1, Cámara Centro de Constructores contra Municipalidad, creo que las dos eran pretensiones anulatorias, en donde en un primer momento Heredia, con voto de Richitelli, si no recuerdo, menciona que una vez que se determinaron las bases regulatorias, se pasó a IUS, ¿sí? La base regulatoria, y después se determinaron los IUS, ahí quedó fijado el quantum de los honorarios. No coincido con esa apreciación, como tampoco coincido con la apreciación de Centro de Constructores, en el que ahí hay ya un voto en disidencia, porque el que arranca con el voto es Mora y termina después revocando Richitelli con UCI, convalidando el mismo criterio de Heredia, criterio que a mi entender está mal. Y digo por qué a mi entender está mal. No significa que yo sea... Primero porque implica desconocer lo dispuesto por el artículo 772 del Código Civil y Comercial. Y segundo, porque implica desconocer lisa y llanamente lo que dice el artículo 15, inciso B de la Ley de Honorarios, que dice que los honorarios, hasta tanto no se cobren, la actualización sigue permaneciendo vigente. ¿Por qué? Porque en realidad el IUS no es moneda de curso legal, ni es determinación de un crédito. Valor referencial. Es un valor actualizable, es un valor de referencia que uno lo toma justamente para que no pase lo que dice José, que existía la cláusula de prohibición de indexar en el 54B en su momento, es para no caer en la cláusula de prohibición de indexar. Justamente yo actualizo en IUS porque una vez que los determino, que eso sí tengo que determinarlos a un valor determinado al momento que hago la regulación, pero eso no significa que se me cristalice el crédito. ¿Por qué? Porque a mí lo que se me cristalizan son 5 IUS, o 7 IUS, o 103 IUS. Se ve que en el contencioso administrativo regula mucho porque ya hablan de cantidades ideales de IUS, que yo la veo al borde de acá y nos miramos y hay veces que tenemos que regular 1,4 IUS y te da vergüenza regular 1,4 IUS, ni menos también. ¿Está? Y yo digo, bueno, evidentemente el contencioso administrativo juega en las grandes ligas y es el elite de la regulación de honorarios. Nosotros, evidentemente, no. Ya cuando vemos una regulación de honorarios donde hay 500 IUS decimos, ¿qué pasó acá? Algo, y uno ya como que tiene el prejuicio, algo pasó mal, algo malo anda, ¿no? Y en realidad lo que anda mal es lo que dice José, la percepción. Hoy en día, uno ve y piensa en una base regulatoria de 200.000 pesos y es nada. Las condenas hasta hace 2 o 3 años en 2 millones de pesos eran siderales. Y hoy en día ya estamos hablando de sentencias que han salido de la Cámara Civil de 70 millones de pesos. ¿Por qué? Porque los valores de referencia como consecuencia de tener constantemente durante los últimos años entre 100, pongamos un piso a 50, porcentaje de inflación, ¿sí? Entre 50 y 100, el 100% de inflación de costos y del ritmo de vida, es una locura. Solamente yo me reía cuando escuchaba lo de José, estamos en 25 IUS y si seguís hablando, con los 5 minutos va a estar en $20 la actuación profesional, porque a lo que sube el dólar, y uno dice, ¿por qué toma ese valor de referencia? Porque en definitiva, la prestación profesional no deja de ser un servicio y además es como consecuencia de pagar, se paga la retribución a algo y se toma como referencia un bien de cambio, porque a vos no te pagan, bueno, por ahí a vos te van a pagar con algún chanchito para Navidad o algo de eso, pero no te pagan con una vaca, con un auto, o por ahí sí, pero digo, tiene que tener valor de referencia, y el problema es que nuestra moneda no vale. Ahí arranca el primer problema, que nuestra moneda es deficitaria y está devaluada. ¿Como consecuencia de quién? ¿De los abogados y de los jueces? No, obviamente, de la política económica. Pero el ejercicio de la profesión se inserta en una política económica. Entonces, acá me parece que, insisto en el argumento de por qué no está bien la regulación, porque la determinación del valor, cuando dice el 772 del Código Civil y Comercial, que una vez que cristaliza a moneda, ¿sí? A moneda de curso legal el crédito ya no se puede actualizar y devenga intereses, es para el crédito determinado. Es para la obligación determinada, que ya está convertida a moneda de curso legal. El IUS, cuando está determinado, no está convertido a moneda de curso legal, sigue siendo IUS. De hecho, es una situación muy similar a la que pasa con los UVA, ¿sí? Lo que pasa con los UVA bancarios es idéntica, porque es una unidad de valor.
adquisitiva de qué? De una vivienda. De hecho, hay varios precedentes de la Cámara Civil y Comercial en donde nosotros decimos la determinación del UVA o, en este caso sería del IULE-AC, es al momento del efectivo pago, con lo cual hasta que no resulte el pago del expediente, que seguramente va a ser una ejecución, ¿sí? Sea por incidente en el principal o por un incidente de ejecución externo, hasta que no se deposite toda esa plata y se dé pago y se determine por una liquidación, el UVA no está cancelado. Y yo no tengo la culpa de que la Corte actualice el UVA, el IUS, de que no actualice el IUS. Entonces, mi visión crítica para esos dos fallos, lo que tengo entendido que hoy el doctor Isaac sacó un fallo en sentido contrario, vamos a tener que esperar a ver qué dice la Cámara, porque uno de los fallos de esos creo que era de Simón. Creo que en ese sentido es bueno, no que no se acaten los fallos, sino que existan argumentos sólidos, porque en realidad no voy a hacer ningún tipo de calificativo o apreciación, pero en realidad para algo existe el IUS. No es que vino porque sí y una vez que ya se determinó y lo aplicamos con la ley, con una lógica como si fuese la 8.904. Cambió considerablemente la situación, no solamente por los 4 IUS y los 7 IUS, sino por la ejecutabilidad de los provisorios, por muchas cosas cambió. Entonces, yo creo que fue no voy a decir un giro copernicano, pero sí, porque hay muchas corte y pego en la ley, pero sí hay cosas que cambiaron sustancialmente, yo creo que para bien en el ejercicio profesional. Para el ejercicio de la magistratura, para mal en el 16, obviamente. Cuestión que no comparto, y que comparto y adhiero al fallo de la Corte. Pero bueno, eso es una herramienta que se utiliza, después podemos estar de acuerdo o no. Dicho esto, a mí me parece que hay otros temas de interés también que se generan como consecuencia de la regulación de honorario. Regulación de honorario que siempre tiene que ver cuál es el contenido económico que está en juego, sin importar si el juicio lo puedo determinar de contenido patrimonial o no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces el ejercicio de la abogacía implica la defensa de abogar por los derechos de alguien, pero en un expediente determinado o extrajudicialmente. Yo ahí tengo mis críticas con la ley. Yo creo que le deberían haber dejado más libertad de acción al abogado para jugar con su patrimonio o con su regulación o su futuro de estipendio. Pero más allá de eso, el contenido patrimonial, por ejemplo, en una cuestión de testamento, en una nulidad de testamento, uno tiende a la confusión de creer que cuando es un juicio de nulidad no tiene ningún reflejo patrimonial. Y en realidad, en la nulidad de testamento, si uno gana la nulidad de testamento, está haciendo incorporar al patrimonio del heredero una porción del patrimonio que se está trasladando. Entonces, tiene contenido patrimonial. Tiene que tener contenido patrimonial, porque el ejercicio o el patrocinio en ese caso le implicó una ventaja patrimonial a la parte que no se puede mesurar solamente con el 16 diciendo, bueno, uno de los montos también que vamos a tener en cuenta va a ser el patrimonial. No, eso tiene monto patrimonial determinado. Entonces, ¿qué es lo que encontramos muchas veces? Que la norma, o pretendemos que meter en una norma o hacerle decir a la norma lo que no dice. Y usamos el 16 para todo. Y el 16 no es para todo, es una referencia, es una pauta, determinar las pautas de aplicación, ¿no? Y vemos que muchas veces vienen de primera instancia con criterios totalmente disímiles. Por eso muchas veces vemos que en este sentido es propicio trabajar. De hecho, ofrezco muchos de mis colegas estuvieron de acuerdo, no solamente en que yo viniera hoy acá, sino porque fue un compromiso que asumimos en su momento con el Colegio de Abogados ante la situación de la regulación de honorarios que generaban las distintas salas de la Cámara. Bueno, empecemos a trabajar conjuntamente en un observatorio y en dar charlas a ver cómo podemos mejorar esta situación para tratar de por lo menos unificar los criterios. Porque si no, vamos a tener en materia civil y comercial 27 criterios distintos, con 3 criterios distintos de la sala, sin contar contencioso administrativo laboral, que allá veo uno tirado al fondo, un funcionario laboral, ¿sí? Que ni hablemos de penal, que vieron que uno cuando vence
regulan el horario en penal. No sé, salvo cuando leen la sentencia en público. Yo la verdad que digo, ¿cómo hacen estos tipos para regular un horario? Fíjense que estamos... Aporte no pagan, te digo. No pagan nada, son hermosos. Entonces yo me digo, che, pero como yo pensé que no regulaban el penal, y uno se entera cuando ve las sentencias, las que son notorias en los canales de YouTube de la Corte, ¿vieron? Que si lo condenamos, condenan a todos a perpetuo ahora, es un peligro. Pero regulan honorarios, ¿no? Y yo digo, wow, la primera vez que veo regulación de honorarios en penal, es increíble. Yo digo, un poco lo traigo a colación del origen de los fondos de las regulaciones en materia penal, ¿no? Digo, porque ahí hay una delgada línea entre la legalidad o ilegalidad de esos fondos con lo que le están pagando al abogado. Pero bueno, quizás formará parte de la cota, de la restitución que haya que hacer con los daños y perjuicios, de la acción penal, civil o civil en proceso penal. Pero, digo, es una cuestión que es rara, por lo menos resulta rara. No así en los otros fueros, ¿vieron? Porque así como en materia civil y comercial tenemos esa posibilidad, en materia de familia tenemos otros problemas de regulaciones de honorarios. Que por ahí no tenemos la abundancia de los contenciosos administrativos y vienen situaciones que se plantean generalmente cuando se cierra un proceso de divorcio con un convenio, ¿sí? un convenio regulador y ahí adentro se mete de todo. Es decir, es como una bolsa, ¿vieron? Una bolsa de cocina y metemos las papas, la zanahoria, el pollo, todo eso en un proceso de divorcio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos enfrentamos con un problema. ¿Cómo regulamos? Regulamos siguiendo el criterio de la acumulación de la pretensión de acciones del artículo 26, aunque no todas son acciones principales, o regulamos conforme a los incidentes, que estas son las cosas que se nos generan a nosotros. Y uno dice, y veamos, ya cuando uno dice veamos es porque quizás la regulación se puede ir para arriba. Por ejemplo, si yo regulo a los abogados por el divorcio, 40 ius, ellos ya están. Pero después puede haber cuidado personal, puede haber un régimen de comunicación, puede haber alimentos. Si voy sumando, son 40 más 45 ius por una acción de cuidado personal que por ahí no terminó. Régimen de comunicación, sumamos otros ius, 10 ius más, hasta que llegamos a los alimentos. Cuando llegamos a los alimentos ya no va por ius, sino cuantificado, sino que tengo que determinar la base. ¿Qué hago? Determino la base y aplico la escala del 10 al 25. Entonces, ¿cómo regulo eso? Bueno, ¿cómo regulo eso? Determinar que haya 7 criterios distintos para regular honorario en materia de divorcio con acuerdo, con marco regulador, sí, convenio regulador, en donde algunos juzgados aplican con el sistema de acumulación de las pretensiones, en donde a cada acción le dan algo, u otros en donde dicen no, regulamos por el principal, que es el divorcio, y cuando vamos a la homologación del convenio, ahí aplicamos la regla de los incidentes. Lo cual me disminuye considerablemente la escala, por más que haya subido la escala de los incidentes, ¿sí? Porque subió el mínimo. Entonces, ahí esos planteos se dan todos los días. Hay veces que nosotros lo resolvemos considerando que es lo mejor, y otras veces que enseguida llama Nico Busti o Luisito Serna abogado diciendo, che, hay bronca con los honorarios que están regulando en la Cámara. Entonces ahí nos juntamos todos los jueces de nuevo y decimos, che, ¿qué macana nos mandamos? Generalmente eso pasa con los 7 ius. Pero más allá de esa cuestión, que esto que estoy diciendo no solamente se generó con honorarios, se generó con los incidentes de revisión. Los incidentes de revisión o de crédito concursales, que hay que aplicar la ley de honorarios por remisión estricta de la ley de quiebra, porque si no, no tendríamos que aplicar la ley de honorario local, ¿tá? Porque la ley es pétrea en ese sentido, se regula conforme la pauta del 265 en adelante, 265-272, pero en materia de incidentes dice esto, se aplica la ley arancelaria local. Yo creo que ahí hay una buena modificación, que los abogados por ahí no la ven, yo creo, vos sí porque la mencionaste, que es que el 36 inciso C vino a establecer la misma base regulatoria del 21 para los incidentes con una base regulatoria autónoma, con una escala autónoma, que antes no la tenía, porque se aplicaba la ley el proceso de regulación de honorarios para incidentes. En este sentido yo creo que la ley local se aplica, es vigente, y cuando uno tiene un incidente de revisión o de verificación, tiene que aplicar la escala del 21,
por directa disposición del 36 inciso C, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una ligera mejoría, porque antes se regulaba como una incidencia o un incidente y ahora se regula como un proceso autónomo, el incidente de verificación, que en algunos casos tienen montos saludables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa sería una de las excepciones. Ustedes van a ver que en esto siempre se enojan con nosotros. Van a ver que nosotros a veces dejamos sin efecto las regulaciones. ¿Por qué? Porque tienden a regularle hasta en IUS a los contadores. Y nosotros decimos, pero los IUS son para los abogados, no son para los contadores. Yo lo lamento si el contador se le ve depreciado el salario, pero el que tiene la ley específica de IUS es el abogado. No podemos aplicar para los peritos IUS, para los contadores IUS, porque además de estar mal, no lo permite la ley de quiebras, porque no se puede regular en IUS. Ese es un déficit que quizás va a haber que mejorar. No permite la ley de quiebras regular en IUS, porque no podemos aplicar la ley local. Y a veces se enojan con nosotros y dicen, mirá lo que hacen los contadores. Nosotros tenemos un plenario, que es el plenario Antolín, que no me va a dejar mentir, en Lourdes, en donde Antolín dice, al síndico no hay que regularle los incidentes de revisión y verificación cuando condenaron en contra del fallido o el concursado. Y dice, pero ¿por qué le regulan al abogado? Y, pero el abogado está defendiendo al fallido o al acreedor y el síndico está cumpliendo una función dispuesta por la ley, que es el auxiliar de justicia del juez. Yo lo lamento, pero esas cosas por ahí no se saben. Por eso digo, ojo que las regulaciones de honorarios no solamente son la 14967. Son estas cosas que también llevan a que uno tenga que hacer malabares con la regulación. Y hay veces que es confusa la situación, Principalmente pasa en los concursos especiales, en las ejecuciones hipotecarias o prendarias, donde hay diversos criterios. Pero uno de los criterios que más problemas trajo fue el del famoso, para la regulación de honorarios. ¿Qué aplicamos? ¿Dólar MEP o dólar oficial? ¿Sí? Ese es un punto donde vamos a tener 255.500 teorías de qué corresponde aplicar o no. En ese sentido, en la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata hay dos salas, la primera y la tercera, que opinan que se aplica dólar oficial, y la sala 2 considera que se aplica dólar MEP. Hay un antecedente, yo se los traje acá, que se llama Molina Antonio. Ahí es un fallo de Rubén, con disidencia de Monteris, y yo adhiero a Rubén, efectuando algún tipo de justificación por qué consideramos que es dólar en ese caso, ¿no? Porque es dólar oficial. ¿Qué es lo que hay que ver para saber qué dólar es? El 27 inciso G es clarísimo, lo que acordaron las partes. ¿Sí? Lo que hay que ver cuando la demanda está en dólares y el monto pretensional está en dólares es el tipo de cambio que acordaron las partes. Si las partes, ¿dónde generalmente se acuerdan? En los mutuos hipotecarios. En los mutuos hipotecarios o en los préstamos, ahí las partes acuerdan que si entregan dólares los pactan a un dólar que no es este dólar de acá. O toman el dólar de referencia de Montevideo, el de Nueva York, o el dólar bolsa. En ese caso no tienen ningún problema, porque ahí el criterio de la Cámara está unificado. ¿Cuál es el criterio de la Cámara ahí? Se aplica la ley de honorario, que es clara, lo que acordaron las partes. Las partes acordaron un tipo de cambio que es el dólar contado con liqui, que hoy está a 4.27, es 4.27. ¿Se entiende? No es que siempre es el oficial. Si dice, perdón, Rodrigo, si dice dólar billete. Doy una consulta. No te los iba a pagar. Vale, ya sé. ¿Qué ¿Qué es lo que pasa con todos los familiares cuando le hacen consulta a ustedes, o no? No, sí, vos sabés que tengo un tío que es abogado y uno responde del tío, del primo. Vos porque nunca te acostumbraste, por ahora gracias, doctor. Bueno, si se hubiese acostumbrado a eso, después diríamos. No, bien. Viste que por lo general se pone el dólar billete que dice el poseer, qué sé yo. Bueno, en ese caso también se pone toda la leyenda que vos decís, la referencia de dólar bolsa, liquidado con liqui, o el Uruguay, o el MEP, bueno. Pero ya cuando decís dólar billete, ¿qué se entiende por dólar billete? El dólar billete es moneda extranjera. O sea, el dólar billete es un bien de cambio. Sí, pero bien de cambio que tiene su propio valor, porque en el mercado por algo sube el precio, porque no deja de ser una mercancía y está sometido a las reglas de la oferta y la demanda.
Por eso es lo que está pasando ahora de que sube, que hasta hace 6 meses parecía una locura cuando García Moritán decía que iba a llegar al dólar a 200 y ahora ya no le podemos decir ni siquiera a García Moritán porque ya lo superó. Ahora no sé qué vamos a tener que decir, cómo le vamos a llamar al dólar. Pero más allá de esa cuestión, ahí la cuestión sustancial es esta, que es un trabajo previo que hace el abogado, porque en Molina era un juicio donde se reclamaba, pero el abogado no había, no voy a decir el nombre, obviamente, no corresponde, no había reclamado conforme lo pactado. ¿Sí? Él dice, no, aplíqueme el MEP por el criterio de la sala segunda. Y en realidad, el dólar MEP con relación a las regulaciones honorarias no tiene nada que ver, porque cuando nosotros establecimos en los juicios, bueno, de Paula, si te vas, dijiste que te iba a quedar. Bueno, sí, está bien. Chao, gracias. El dólar MEP es para otra cosa, no sirve para la regulación de honorarios. ¿Por qué? Porque el dólar MEP está previsto para que no se aplique automáticamente el 865, ¿sí?, de que se convierta automáticamente a dólar oficial la demanda pretensional, es decir, la pretensión del accionante. Si el Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene que reclamar $465.000, va a reclamar los $465.000, no los $465.000 convertidos a 2.22. ¿Está claro? Para eso está el dólar MEP, para decirle al deudor de la obligación, no te lo convierto por el 865 porque vos todavía tenés mecanismo de conseguir la moneda. Y de hecho, yo compro dólar MEP, es legal. Uno ingresa a la aplicación de los bancos que tengan, pone la plata, compra el bono, lo compra inmediato, lo vende al otro día y automáticamente aparece depositado los dólares. ¿Sí? Virtuales, obviamente, no son de color verde, son virtuales. Pero después lo va a buscar uno. Entonces, para eso estaba el dólar MEP. ¿Qué pasó? Se llevó a la confusión y dice, no, aplíquemelo el dólar MEP, porque en realidad la ley no dice que hay que convertirlo al oficial, salvo la ley de quiebras, que también se ha planteado en las quiebras ese problema. ¿Qué pasaba? El desfasaje al que aludía José. Se enajenaban los bienes, los convertíamos en dólares y los mandábamos a depositar al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Resulta ser claro, como los procesos duran tanto ahora, eso que terminó siendo algo fastidioso y feo para el concursado, ahora se da cuenta el concursado que tiene un fenómeno de especulación, que tiene guita depositada ahí que se la vende. A MEP tiene el doble de plata que si la vende en pesos. Entonces ahí se presenta esa otra cuestión. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Que el dólar que se compró cuando se enajenaron los bienes y de peso lo pasaron a dólar fue el oficial. Y ahora pretendés que te lo vendamos al MEP para así vos salir ganando. Entonces ahí hay una suerte de aplicación de teoría de los actos propios de que si la enajenación en su momento fue convertida a dólar oficial, después no te podemos aplicar el dólar MEP. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque el origen de los fondos no fue por dólar bolsa, el origen de los fondos fue por dólar oficial. Entonces, hay un precedente de Estrella de Mar que fue firmado hace, creo que 2 días, o hoy, no me acuerdo bien. Están esos inconvenientes, duran tanto los procesos, eso hay que verlo cuando uno convierte. Pero si uno quiere la respuesta, no es necesario caer en el dólar MEP o en el oficial, hay que ver lo que dice la norma. La norma dice lo que acordaron las partes. ¿Cuál es el inconveniente de eso? La naturaleza del título que voy a cobrar. Porque si hablamos de lo que acordaron las partes, estaríamos hablando de un contrato de mutuo quizás, no de un pagaré. Porque en un pagaré es difícil pactar el tipo de moneda de cambio si es una declaración unilateral. Salvo que le hayamos hecho firmar al suscriptor del pagaré que el valor para cambio empiecen a hacerlo por las dudas o si tienen que ejecutar algún pagaré. ¿Sí? Que no sea de consumo, porque vieron que ahora todo es consumo. Ahora todo es consumo. No importa que no se aplique, es consumo igual. ¿Sí? Yo creo que todavía está del lado de que somos comercialistas. Para los que nos gusta el derecho comercial o mercantil, es como una simplificación del derecho. El derecho es un poquito más que el derecho de consumo. Con esto no digo que no se tenga que aplicar, pero las cuestiones muchas veces son complejas. La otra vez tuvimos que sacar una sentencia donde habían aplicado daño punitivo a una situación donde no era relación de consumo. Y vino con sentencia de primera instancia, condenado por daño punitivo. Yo digo, ¿pero de dónde saco que era daño punitivo? Usted estaba cargando nafta en ese momento y cuando hizo para atrás rompió el surtidor. Pero la que está reclamando no es consumidor. Le rompieron el surtidor de la... Y la estación de servicio reclamaba. Y claro.
Entonces, bueno, le aplicaron daño punitivo y vamos, ya que estamos, meten un poquito 100 de salame, 100 de fiambrín, como decíamos allá por de nave, 100 de salame, 100 de fiambrín y estamos todos contentos. Entonces, la simplificación lleva a estas cosas. Entonces, para resolver la cuestión, cuando uno habla de regulación de moneda extranjera, ¿a qué base se toma? Se toma el 27 inciso G, lo que las partes pactaron. Si las partes pactaron dólar MEP, será dólar MEP. Si las partes pactaron dólar de Nueva York, lo que esté la cotización. Ese es el que rige. En su defecto, lo que nosotros decimos es cuando no hay valor de referencia, ahí necesariamente tiene que ir al oficial, porque es el único cambio de referencia que tienen los tribunales, ya sea el del Banco Nación o el del Banco Provincia, que son nuestros bancos. Bueno, el Banco Nación no es nuestro banco oficial, pero el Banco Provincia son los bancos oficiales que nosotros tenemos como pauta y que son las que toma también la Corte cuando fija las tasas de interés, que es el del Banco de la Provincia de Buenos Aires, más allá de ese tema de las tasas de interés que es tremendo. ¿Está? Entonces, eso es un poco lo que se resuelve con dólar MEP o no. Nosotros consideramos que es caso por caso, hay que ver cuál es la naturaleza y si está pactado. Miles de casos, por ejemplo, un ejemplo, el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados viene en ejecuciones hipotecarias o vienen algunas otras cuestiones o contratos de franquicia en dólares donde las partes ya fijaron en el contrato el valor de referencia del dólar y se toma ese, no va al oficial. Entonces, esa es una pauta, tengan ustedes en cuenta cuando quieran que les regulen honorarios en la situación. ¿Por qué considero yo que debería ser el oficial además de no del MEP si no se puede aplicar la pauta del 27 inciso G? Porque al abogado no le importa cuánto esfuerzo tiene que hacer el deudor para cumplir su prestación en billete peso, en billete dólar. Si lo compró un MEP, contado con liqui o no, no importa. Lo que importa es que él está reclamando dólares. Entonces hay que ver la naturaleza de esos dólares que reclama, cuál es el origen de ese instrumento causal que él va a pretender que se pague en dólares. Más allá de esa cuestión, que esto, bueno, yo se lo dejo si lo quieren a los antecedentes, para cerrar, porque si no se hace largo y ustedes están tan cansados como nosotros. El típico tema que genera siempre conflictos son los mediadores. ¿Sí? La regulación de honorario en la mediación. ¿Por qué? Primero, porque hay una farragosa cantidad de disposiciones en materia de honorario, más allá de que hay 3 decretos. Estaba el decreto 2530 del 2011, el 43 del 19 y el 600 que vino a establecer, todos establecen cuestiones distintas. O porque la base es en pesos y se regula en pesos, o porque la base es en use y se regula en use, o porque, como por ejemplo 2530, la base se consideraba en pesos pero se regulaba en use. Con lo cual lo que determina hoy en día que si nosotros tuviésemos que aplicar por morcillo el decreto 2530, casi todos los casos ingresan en el último inciso, que creo que es el 7 o el 8, en donde más de 100.000, ¿sí? Mínimo 20 use y cada 10.000 un use por monto del juicio. Entre que empezó el proceso o la mediación y hasta que salió, hay juicios que determinan la aplicación. Para el mediador de 900 use y el abogado se lleva por todo el proceso después de haber transitado 50 use. Entonces, primera cuestión que generan los honorarios de los mediadores, desfasaje con los honorarios del propio abogado. Yo sé que esto por ahí no les gusta a los mediadores, les pido disculpas que mis palabras sean amargas, pero la verdad es que uno cuando mesura la labor del profesional dice, pero escúchame, este abogado estuvo 20 años laborando o 10 años laborando y el mediador con una audiencia en base a ese decreto se lleva 10 veces más que lo que hizo un abogado en 7. Prima facie parece, no quiero hablar de justicia o injusticia, porque las dos están fundadas en una norma legal, pero prima facie no parece equivalente, ni tampoco parece proporcional. Por eso es criterio de las 3 salas de la Cámara Departamental Civil y Comercial, en cierto modo perforar cuando se determinan esos honorarios en base al 2530.
porque resulta sumamente desproporcionado con relación a la labor del abogado. ¿Qué es lo que hacemos? No es que hacemos oídos sordos, que no aplicamos el decreto, pero lo perforamos con el 1255, generalmente tomando como referencia cuáles han sido las labores, no del mediador, porque las labores del mediador son secretas, tienen que guardarse, ¿sí? Son privadas y no pueden hacerse públicas, pero básicamente a uno lo que le llega es una planilla de cierre de mediación. ¿Tá? Es decir, planilla de cierre de mediación y después lo que sí es transparente es la cantidad de trabajos que hizo el abogado. Entonces ahí tenemos un problema. Tenemos un problema que nos enfrenta a los jueces con los mediadores y con los abogados. Porque al abogado le regulo 50 IUs y al mediador le regulo 900 y el abogado me va a decir, escúchame, hice todo el proceso yo, lo llevé adelante yo, lo gané yo y al mediador le regulás. A ver, esto yo digo por ahí, digo a voces lo que se corre en los pasillos de tribunales. No, por eso, Rodrigo, es necesario que este intercambio, para que ustedes lo expliquen. Bueno, nosotros lo entendemos todo, lo entendemos. Esa explicación viene dada ¿por qué? Porque nosotros lo que hacemos ahí es perforar el honorario del mediador y ajustarlo proporcionalmente a lo que por ahí en otros fueros no pasa esto, porque en el contencioso administrativo no está excluido, ¿sí? Pero en civil y comercial pasa todos los días. Pasa todos los días que procesos que se prolongan en el tiempo vienen para regular honorarios y tenemos que aplicar el 2530. Y el 2530 establecía regulación en IUS, pero no al valor del IUS de la 14967, porque es del 2011, de la 8.904, que hoy en día está 5.828 pesos. Con relación al IUS de la 14967, que está 8.529. O sea, ya ahí hay una diferencia. Pero el problema estaba en la escala en el 2530. La escala del 2530 está mal. Está mal porque de cajón, como consecuencia del proceso inflacionario, manda todos los supuestos al último inciso. Y el último inciso son como mínimo 20 IUs, y después 20 IUs por monto del proceso 100.000. Con lo cual, hoy proceso de 100.000, de más de 100.000 hay a patadas, de más de 100.000. Y además uno, por más que no sean de 100.000, si es una demanda de daños y perjuicios donde todos los profesionales piden, o lo que más o menos resuelve la prueba, te termina arrojando una suma de 12 millones de pesos, ahí automáticamente te clava en el último supuesto. Y nosotros lo tenemos que aplicar por el efecto del bolsillo, porque ese decreto estaba vigente al momento que se provocó la labor de la mediación del profesional. Después apareció el 43, que ese tiene otro problema también, que es todo en pesos. Y el problema de ese es que ahí ya empardamos un poquito, pero al ser en pesos sufre la misma consecuencia que la regulación del profesional sufría con la 8.904. Se deprecia en pesos y se fija la regulación en pesos y también se deprecia. Creo en ese sentido que el 600, que es de agosto, 19 de agosto del 2021, ahí vino a empardar un poquito con la 14967, en el sentido de que toma base regulatoria en IUS, que es lo que tenemos que hacer con la 14967, y regula en IUS, que es lo que tenemos que hacer con la 14967, y cobra en IUS determinado al momento en que inicia la ejecución o le depositan a él, como al abogado, el honorario, ¿sí? El honorario o a los mediadores les gusta decirle retribución y no honorario. Son estos apurismos técnicos que después nos retan a nosotros y dicen, no, pero ustedes dicen que son honorarios, ustedes no se pueden meter. En realidad no es que no nos podemos meter, sí nos podemos meter, porque nosotros lo que tenemos que buscar es la proporcionalidad con el honorario de los abogados. Entonces, por ahí voy a cometer no quiero cometer una infidencia, pero lo que digo, nosotros cuando regulamos los honorarios de los mediadores, más allá de aplicar el decreto, también pispeamos a ver cómo son los honorarios de los colegas que llevaron adelante el juicio profesional. ¿Sí? No importa lo que hayan intervenido. ¿Por qué? Porque ahí hay una pauta de valoración. Ahí hay una pauta de valoración con relación a la proporcionalidad. Che, si acá el proceso duró 2 años y el abogado, por ejemplo, se llevó 100 IUs, que haga reputación y más también, corresponde que se lleve 100 IUs también el mediador, y por ahí por el decreto, por ahí sí corresponde. Ahora, cuando uno meritúa la labor profesional,
dicen, pero ¿sale lo mismo la labor del mediador que la labor del abogado? Lo pregunto. No. Para los mediadores quizás sí, para los abogados que llevan adelante el juicio les parece que no. Entonces ahí surge un problema que ni siquiera es de incumbencia, porque somos todos abogados. El problema, ¿sí? Ahora, en algún momento se va a plantear, porque esto ya debería ser colegio de bueno, no sé si abogados, perdón, no sé si abogados, pero sí, colegio de abogados y mediadores, ¿o no? Perdón, Rodrigo, sí. Este también es mi colegio porque yo también soy abogado. Es el temor que en una oportunidad también en provincias de Charlotte, que de la manera que los mediadores venían encarando las cuestiones, en algún momento también en las reuniones dijimos, bueno, en cualquier momento tiene un colegio de mediadores. Ahora lo absurdo, contradictorio a su vez, es que los mediadores, como vos bien decís, son abogados y que ejercen la profesión de abogados, sí, independientemente de la mediación, y a ellos les puede pasar lo mismo en un proceso donde hay un montón de dinero que a lo mejor después digan, al mediador le están pagando más que lo que me pagan a mí. Porque también le tiene que suceder. De hecho pasa. Y bueno, por eso, entonces es una cuestión que hay que, como decía él, bueno, es una cuestión que hay que aclararla y que se entienda que no es que no hay que llegar a un enfrentamiento entre esas cuestiones. No es una cuestión de enfrentamiento. Exacto, bueno, es una cuestión de criterio, sentido común, de proporcionalidad en la regulación. Bueno, entonces, y esto, yo digo mediadores, pero nosotros que tenemos una función más ampliada también, el honorario del profesional también se ve diezmada cuando le toca hacer de funcionario público en los lugares donde hay juzgado de paz. Tema que también es conflictivo en materia de honorario. ¿Por qué? Y que llegan a la Cámara. Porque como ustedes saben, los funcionarios del Ministerio Público son solamente las cabeceras departamentales, salvo la Fiscalía Descentralizada. En el resto, los asesores y los defensores son colegas del lugar de la matrícula. Típico caso, Balcarce, más chiquita, o Vidal, donde está la sede de Col, o Miramar, General Alvarado. ¿Y qué pasa? Ahí ya la cuestión se embronca más, porque al ejercer una función pública el abogado, eso tiene que formar parte del presupuesto que la Procuración tiene que elevar a la Corte y la Corte a la Legislatura. Y como pauta o piso mínimo, porque ha habido abuso o ha habido conflictos con la ley, vieron que ahora ya nos gusta llamar personas en conflicto con la ley, por ejemplo los menores no son delincuentes, son menores en conflicto con la ley penal. Bueno, ha habido casos de colegas en conflicto con la ley penal por esas regulaciones y ha provocado denuncias y ha provocado antecedentes en la Corte, el caso Pacheco, de que después lo nombraron juez de paz al señor y estaba denunciado por haber cobrado de los dos lados del mostrador. Entonces, esa cuestión, en materia de honorarios de abogados que ejercen la función pública en ese expediente, también está diezmada, porque la Procuración emitió un dictamen donde dice a partir de ahora todos cobran 7 IUs. Y yo digo, ¿por qué todos cobran 7 IUs? Si en realidad la función del abogado quizás fue mucho más que 7 IUs. Porque no hay un baremo o un parámetro para sacarlo con relación a lo que cobra un defensor que está designado en el departamento judicial, cabeza central del departamento judicial. Entonces eso llevó a la problemática de decir, bueno, 7 IUs, pero entonces si cobra 7 IUs tiene que hacer aporte. Entonces generó y genera, y de hecho todavía no llegó a la Corte, pero lo está por resolver, ¿qué pasa con esos 7 IUs que cobra el profesional que hace las funciones de asesor en un juzgado de paz o de funcionario defensor en un juzgado de paz, típicamente en los casos de familia, generalmente en los casos de familia, deben aportar o no deben aportar a la Cámara? Gran debate gran. Cámara de Dolores, Cámara de Bahía Blanca dice sí, corresponde que aporte. Cámara de La Plata no corresponde que aporte. Cámara de Mar del Plata todavía no entró en ningún caso como para que podamos despedirnos. Más o menos hay una idea, pero es un conflicto que está en ciernes y que cada vez más está pasando porque se ha incrementado exponencialmente la cantidad de casos de familia en los juzgados de paz porque tienen esa competencia, violencia, familia, y tiene que haber un asesor y tiene que haber un defensor muchas veces para garantizarle el ejercicio de derecho de defensa al demandado. Entonces, esas cuestiones en materia honoraria podríamos seguir toda la noche, pero quería pegar un pantallazo
más o menos de cuáles eran las cuestiones conflictivas hoy en día, que en su momento, ¿se acuerdan? Para los que eran abogados del Banco Provincia, la 1310 que provocaba que los honorarios, que calculo que debe seguir siendo igual, eran del Banco de la Provincia de Buenos Aires y no del abogado, ¿sí? Era una locura total que el profesional que llevaba a cargo su responsabilidad le tenía que dar los honorarios al abogado porque cobraba un abono. Un poco en ese sentido coincido con José de que deberían registrarse más seguido los convenios de honorario, principalmente porque veo acá en el fondo también a algún abogado municipal, porque también genera en la Secretaría de Apremios, si no se registran esos convenios, que al abogado le cobran todos los aportes que tendría que pagar cualquier hijo de vecino por iniciar un juicio, y quizás se está ejerciendo una función para un ente estatal o un ente autárquico como el Banco Provincia o la municipalidad, y le quieren, si no existen esos convenios, se genera muchas veces imposibilidad de reclamar porque los juicios quedan planchados en la Secretaría de Apremios, porque imagínense si le pedimos el aporte previsional y el bono verde, el ex bono, el bono del colegio, a todos los abogados. Esta es una discusión que también hemos tenido hace mucho tiempo con el Colegio de Abogados y con la Caja. Los juicios quedan planchados. Y ahí en el fondo, para el Estado, por ahí, no sé si lo habrán visto, yo creo que el contencioso administrativo algo de esto ha tenido, pero se ve mucho en la Secretaría de Apremios. Y se planchan ahí. Se pagan esos aportes o no se pagan nunca y el juicio queda planchado ahí hasta que, bueno, no sé, caducará o algo pasará o seguirá juntando tierra ahí en los casilleros, porque a pesar del expediente electrónico hay algunos que todavía están amarillitos. ¿Vieron la Secretaría de Apremios? Los amarillitos de la Secretaría de Apremios con los títulos ejecutivos. Es decir, hay mucho tema para seguir trabajando. ¿Qué es lo que pretendo decir con esto? Y concluyo. Más allá de agradecer nuevamente la invitación y a José, del cual me llevo mucho conocimiento hoy con ese tema de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que todavía sigue siendo en contra de la ley Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que no debería ser esto así, porque tiene que haber un constituyente tribunal. Yo creo ahí que la manera de salir de este escollo es seguir trabajando juntos en fijar por lo menos pautas mínimas de actuación, a ver cómo podemos acordar, más allá de obviamente de ser vinculante o no los fallos jurisprudenciales, que claramente sí. Creo que en ese sentido está bueno continuar como hacemos siempre con el Colegio de Abogados, con comisiones de trabajo y reuniones de trabajo del Poder Judicial y del Colegio de Abogados, para que todos estos temas que ustedes tienen, muchas veces a nosotros se nos escapan. Es decir, como todos seres humanos somos falibles, no podemos equivocar. Creo que la grandeza está en reconocerlo y ajustarlo al error, no es seguir entorpeciendo el error por esa cuestión procesal de que ya no expedimos y no puedo resolucionarlo. Creo que un poco lo que se refería José a la apertura de la Corte en ese sentido va por ese lado. Nos podemos equivocar en materia de honorarios, tranquilamente, porque es tanta y tan profusa muchas veces la situación y la normativa que lleva a confusión. Y los jueces también nos equivocamos. Rasgos de que somos personas y no deidades. El día que eso lo apliquemos y que estén los jueces más cerca de la gente, como creo que deberían estar, como creo que debería pasar, de que se reciba más a los abogados, que se resuelvan mucho más la cantidad de problemas hablando con el profesional y con el colega, y no estableciendo un valladar invisible que no sirve para nada. Creo que esto es tender a esa ruptura en el sentido de romper ese hielo. Si seguimos así en esa senda, creo que vamos a andar bien, con opiniones divergentes de criterio. Quizás, y está bien que así sea, porque nadie tiene que imponer un criterio a otro si no está de acuerdo. Pero nuevamente agradezco a Nicolás, a Leandro, que se lo agradecí hoy a la mañana en una reunión por el tema de los civiles, que por ahora quédense tranquilos, no nos vamos a mudar, pero por ahí en un mes sí, o menos. Agradecerles a Luisito también, que siempre, y a todos los que vinieron por su tiempo y por escucharme. Gracias, en serio. Y a Lourdes, que me banca la mañana toda la día en la cama, y encima vino acá, así me imaginan. Bueno, gracias por todo. Queda a disposición siempre en la Cámara para todos los criterios que quieran, pueden ir a consultarnos. Ahí están los colegas, los compañeros de trabajo como Lourdes, colega que siempre está con
con toda predisposición, con todos los chicos de mesa de entrada, no solamente la sala primera, sino los otros chicos también. Y de hecho nosotros hablamos entre todas las salas para tratar de modificar los criterios, porque si no sería un lío. Así que muchas gracias. Bueno, gracias por Bueno, venir. Gracias. Lo vamos a volver a convocar. Gracias por la invitación al asado, pero bueno, no la voy a poder aceptar porque